que no comiera, por ese pecado vino la condenación a todos los hombres. ¿Por qué a toda la raza humana? Porque el primer hombre, que fue Adán, estaba condenado cuando tuvo sus hijos. Entonces, esos hijos nacieron en condenación. Los hijos de Adán tuvieron hijos y también nacieron en condenación, y así llegaron hasta nuestros padres, los cuales también nacieron en condenación y nos dieron vida a nosotros, que también hemos heredado la condenación. Entonces, todos los seres humanos están condenados. ¿Condenados a qué? Condenados al castigo eterno, condenados a vivir apartados de la presencia de Dios para siempre, condenado al infierno, al lago de fuego, condenado. Todo aquel que viene de Adán, que no tiene a Cristo, que no ha hecho su acto de fe, está bajo condenación, bajo condenación. O sea, cuando muere la persona, va al infierno. Entonces, ese es el punto principal. Quiero que tengamos claro en esto. Hay pecados que son de muerte y hay pecados que no son de muerte. O sea, yo necesito que usted haga la diferencia de una cosa con otra. ¿Por qué? Porque muchos creyentes hacen un solo bloque. Oye bien, hacen un solo bloque. O sea, todo lo que es pecado es de muerte. No, señor. Todos los pecados no son de muerte. El pecado que cometió Adán es de muerte. ¿Por qué? Porque Dios le dijo: si de este árbol come, morirás. ¿Qué es morir? Morir es que espiritualmente pierde toda sensibilidad. Y como pierde toda sensibilidad en su espíritu, muere su espíritu, la persona está desconectada de Dios. Ya no tiene cómo conectarse con Dios. Está apartada de Dios. Eso es muerte espiritual, muerte del espíritu. Entonces, el pecado que cometió Adán en el Edén es un pecado de muerte. Pero los seres humanos cometemos muchos pecados. Pero hay unos pecados que no son de muerte, o sea, no matan el espíritu, no quitan la sensibilidad espiritual. Escuche bien. En 1 de Juan, capítulo 5, versículo 16 y 17 dice: si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios y Dios le dará nuevamente vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Escuche bien. Dice: hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida, puede pedir, pero ya la persona está muerta. Usted puede pedir por una persona que está en el mundo, que no tiene a Cristo, usted puede pedir, pero la persona está muerta espiritualmente. Adán, cuando pecó, no murió físicamente, murió fue espiritualmente. Dice: toda injusticia es pecado, pero hay pecados que no son de muerte. O sea, hay pecados de muerte y pecados no de muerte. Entonces, vamos a ir aclarando esto, porque de pronto usted, todos los pecados son de muerte. No, querido amigo. El pecado que cometió Adán era de muerte.
trajo condenación. Murió su espíritu. Quedó muerto espiritualmente. Eso es pecado de muerte, condenación. Pastor, bueno, y la mentira no es un pecado de muerte. O sea, todos los seres humanos pecan, todos. Dice Juan que si alguno, él dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. No pequéis ¿cómo? O sea, pecados no de muerte, para que no pequéis. Escucha bien. Pero si alguno cometiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si alguno dice que no ha pecado, es mentiroso y lo ha hecho a él mentiroso. O sea, todos los seres humanos pecamos, todos los seres humanos cometimos fallas, hasta usted que se cree el más santo de este mundo, usted que condena a todo el mundo, usted que señala a todo el mundo, usted también peca. Y el primer pecado es ese, de estar señalando, siendo un mortal pecador igual que todos nosotros. El que diga que no es pecador, que se la tira de más santo que todo el mundo, es mentiroso. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. La palabra dice, ninguno puede decir que no es pecador porque todos pecamos. El que diga que no peca es mentiroso. ¿Por qué? Porque todos tenemos fallas porque no somos perfectos. El que no peca de una manera, peca de otra. Lo que pasa también es que a veces el cristianismo encierra en pecado nada más a la fornicación. Nada más. Entonces, cuando una persona comete fornicación, dice, esa persona cayó en pecado. Ay, el que mintió, ¿dónde cayó? O sea, no cayó, subió. O sea, el que fornicó pecó y el que mintió también pecó. Igual, pero entonces el cristianismo nada más está pendiente del que fornica. Ajá, y el que miente. Y el que miente, ¿dónde lo vas a meter? Dentro de la santidad y la pureza. Es pecado también. Entonces, Juan dice, todos somos pecadores, todos. Un mal pensamiento, dice Jesús. Dice, el que tiene un mal pensamiento adultera. Nada más en el pensamiento. Ya la persona adulteró. Dice Jesús que Él cuando venga va a condenar las intenciones del corazón. O sea, pero es que yo no lo hice. Sí, pero tuviste las intenciones. Lo tuviste aquí en el pensamiento. Sí, pero yo no lo cometí. Pero Jesús va a condenar aún las intenciones de tu corazón. Entonces nadie puede decir, yo estoy sin pecado. O sea, la Virgen María te queda chiquita. Todos somos pecadores, todos cometemos pecado. Pero hay pecados de muerte y pecados no de muerte. ¿Cuáles son los pecados de muerte? Los que traen condenación. Condenación. ¿Cuál? El que hizo Adán. ¿Qué otro pecado? La blasfemia del Espíritu Santo. Dice, no se perdonará ni en este siglo, ni en el venidero. O sea, la blasfemia contra el Espíritu Santo no se perdona. Los pecados de hechicería no se perdonan. La persona que está perdida en la hechicería, haciendo hechicería, matando gente con hechicería, si esa persona no se arrepiente, ese es un pecado de condenación, de muerte. Si la persona es creyente y la persona recae en estas cosas
y vuelve otra vez a esa vida de mandar brujería al uno al otro, dice, ese es un pecado de muerte. La rebeldía, así le dijo el Señor al profeta le dice, yo deseché a Saúl porque la rebeldía es como la hechicería, es un pecado terrible, por eso lo deseché y le quité el Espíritu Santo y su espíritu murió. Y dice que Dios no le hablaba ni por sueño, ni por visiones, ni por profetas, ni por Urim, ni por Tumim. O sea, perdió toda comunicación con Dios. Eso es pecados de muerte. La persona pierde toda comunión con Dios. Ok. ¿Cómo así? ¿Cómo diferenciamos un pecado de muerte con un pecado no de muerte? Si uno peca constantemente. Yo se lo voy a explicar. Voy a explicárselo. En Hebreos 10:26 dice, porque si pecaremos voluntariamente, o sea, deliberadamente, si pecáramos deliberadamente, voluntariamente, sabiendo que es pecado, sabiendo que está mal, y lo hacemos después de haber recibido el conocimiento de la verdad, después de usted ya tener las cosas claras, ya es cristiano y vuelve otra vez a la brujería, a estar visitando brujos, a estar mandándole brujería al uno, al otro, usted vuelve otra vez a lo mismo, dice, ya no queda más sacrificio por los pecados, ya no se puede hacer más nada. Porque la persona lo está haciendo deliberadamente, con conocimiento, reiteradamente, sabiendo que no se debe hacer. Ya recibió luz, ya sabe que eso no es correcto, sin embargo lo sigue haciendo. Eso es pecar voluntariamente. Ese es un pecado de muerte, o sea, ya no se puede hacer más nada por él. Entonces, ese es pecado de muerte, o sea, cuando ya usted sabe que no se debe hacer, ya usted sabe que no debe ir donde los brujos, usted sabe que no debe visitar brujos, usted eso lo tiene claro, que usted no puede estar haciendo brujerías al uno, al otro, pagándole a los brujos para que le hagan brujería al uno, para que le hagan brujería al marido. Usted ya conoce a Cristo, ya usted sabe que eso no se debe hacer. Si usted lo hace a sabiendas, dice, ya no se puede hacer más nada con usted. Ya no se puede hacer más nada. Eso es un pecado deliberado. Deliberado. A ver si me entendió. O sea, lo hace a sabiendas. Entonces dice, ya no se puede hacer más sacrificios, ¿verdad? Pecados de muerte, donde el espíritu se muere. Personas que dicen, es que yo por el desespero volví otra vez cuando los brujos y volví otra vez a visitar al diablo por el desespero. Por el desespero te vas para el infierno. Por el desespero. Así que eso no es justificación. Entonces, mire, quiero que tengamos esto bien claro. Pecado de condenación, el que hizo Adán. Pecado de condenación, lo que nos tenía condenado, lo que nos tenía a nosotros condenado, fue el pecado de Adán. Por eso usted podía hacer todo lo que usted quisiera, darle comida a los pobres, ayudar a alguien, bendecir a alguien. Usted puede hacer todas las obras buenas que quiera, pero eso no vale. ¿Por qué? Porque está condenado. Usted está condenado. Es una obra buena de un condenado. Eso no te da salvación. ¿Por qué? Porque las buenas obras
no borran el pecado de Adán. El pecado de Adán es el centro de todo esto. Pastor, hay religiones de toda clase. ¿Cuál será la religión verdadera? Porque los hindúes se purifican, se santifican. Los chinos se santifican. Pastor, ¿no son religiones buenas? Aquellas que viven en santidad, se santifican. Mira, se santifican, se purifican de sus fallas personales, de su ego, de su ira, de su mal carácter. Ellos se van purificando, pero están condenados. O sea, están de aquel lado. Esa religión te hace ser una mejor persona, pero no te quita la condenación. Sigue condenado. O sea, eres una excelente persona condenada. Sí, la religión te hizo ser mejor persona, pero estás condenado. Ahora, ¿cuál es la ventaja del cristianismo, de creer en Cristo? De que lo primero que hace Cristo es quitarte la condenación. O sea, es el único que derramó su sangre en la cruz y su sangre te quitó la condenación. ¿Por qué? Porque te perdonó el pecado de Adán, que era el pecado de muerte, era el pecado que te mantenía condenado al infierno. A ver si usted me alcanza a entender. Usted va a entender por qué le digo que la sangre de Cristo te perdona. ¿Qué te perdona? El pecado de Adán, que te mantenía bajo condenación. El pecado de Adán te mantenía bajo el poder de las tinieblas. Te mantenía bajo el poder del diablo. Cuando Cristo te perdona, ya el diablo no tiene autoridad sobre ti, porque ya tú no estás condenado, ya tú no tienes condenación, ya tú fuiste perdonado. Entonces ya tú sales de las garras de Satanás y entras al reino. Por eso dice Colosenses que cuando tú aceptas a Cristo, recibes a Cristo, crees en Él, su sangre te limpia y eres trasladado del reino de las tinieblas que está abajo al reino de los cielos que está arriba. Tú eres trasladado, sales de allá donde estabas pisado por Satanás y sus demonios. Sales de allá cuando Cristo te perdona, porque la condenación se fue. Tú subes. A ver si me has entendido. Redención. ¿Por qué te redime? Porque tú estabas esclavo y Cristo te compró con su sangre y tú saliste de la esclavitud a la libertad en Cristo. Justificación. ¿Por qué? Porque tú pecaste con Adán, pero Jesucristo trajo la justificación y dijo, ya él no tiene ninguna culpa por esto, esto y esto. Y sale libre. Eso es justificación. Reconciliación, porque estábamos muertos y no teníamos comunión con Dios. Ahora que Cristo nos perdonó, tenemos comunión con Dios. Estamos reconciliados. No nos hablábamos. Dios y yo no nos hablábamos. Pero ahora que Cristo me perdonó, ya nos hablamos, nos reconciliamos. Ya tenemos comunión. A ver si usted me entiende. Por favor, estoy llevándoselo despacito para que usted entienda, porque de esta revelación depende mucho de usted como guerrero. ¿Por qué estoy hablando de eso? ¿Por qué estoy hablando de teología hoy? Porque estoy luchando de que usted se le revele esto. Entonces,
El pecado que condena es el de Adán. El pecado que te manda al infierno es el de Adán. Pero Jesucristo te limpia de eso con su sangre. Por eso su sangre tiene poder. Dice Romanos 5:18, dice: así que como por la transgresión, o sea, por el pecado de uno, o sea, Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, el cual es Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. O sea, en Adán estábamos condenados, pero en Cristo vino la justificación. Entonces, en resumen, la sangre de Cristo perdona el pecado de condenación que teníamos encima, que traíamos de Adán. Cualquier religión es bonita. Cualquier religión tiene algo de particular. El yoga, el no sé qué, el ayuno y la cosa. Todas las religiones tienen algunas cositas bonitas, pero ninguna religión te quita ese pecado de condenación. Ese es el problema. Tú estás en cualquier religión, sí, estoy en la religión no sé qué, religión no sé cuándo, y acá el pastor es muy buena gente, acá los directivos son buena gente, sí, aquí ayudamos a los pobres. Eso está muy bonito, pero esa religión, aunque es muy bonita, tiene un problema. ¿Cuál? Que no te quita este pecado de condenación que traemos de Adán. El único que te lo quita es Cristo. ¿Con qué? Con su sangre, la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Nosotros ahora hemos sido perdonados, hemos sido justificados, o sea, ya podemos llegar ante la presencia de Dios porque ya nos justificamos. O sea, llegaste tarde al trabajo, pero tú trajiste la nota de justificación. El jefe dijo: apenas llegue, lo mando para la casa. Pero tú llegaste y mostraste y te dijeron: siga, está justificado, siga a trabajar normal, como si nada. Entonces, tú llegaste a la presencia de Dios con la condenación de Adán, pero trajiste la justificación que te dio Cristo en la cruz y te dijeron: siga, no hay problema, ya está justificado, no hay problema, ya fue perdonado. Entonces, dice Romanos 5:9, pero mucho más, estando ya justificados por su sangre, en su sangre, por Él somos salvos. ¿Salvos de qué? De la ira del infierno. Somos salvos. O sea, la sangre de Cristo es justificación, salvación, perdón, reconciliación y redención. 5 cosas que te ofrece la sangre de Cristo, y todas son similares. Es reconciliarte con Dios, justificarte con Dios, volver a tener comunicación con Dios. ¿Qué fue lo que hizo la sangre cuando Cristo murió en la cruz del Calvario? Que rasgó el velo, ese velo que no dejaba entrar al lugar santísimo donde está la presencia de Dios, ese velo que no dejaba que uno tuviera comunión con Dios. Dice, el velo se rasgó, se abrió, ahora tenemos entrada libre para dialogar con Dios, para orar a Dios, para ser amigo de Dios. Ahora hay entrada libre por el camino que Cristo abrió por el Calvario. Bien, entonces la sangre de Cristo quita la condenación. ¿Qué era lo que le daba poder a Satanás? El pecado de Adán.
¿Qué era lo que le daba autoridad sobre nosotros? El pecado de Adán. Ese era el que le daba. Por el pecado de Adán, Satanás nos acusaba día y noche. Voy a volver a decirlo. ¿Por qué te acusa Satanás? Por la mentira que dijiste ayer. Él te acusaba, era por el pecado de Adán. Decía, este está condenado, este está en pecado, este viene de Adán, está condenado. Escucha bien, porque tú tienes un enredo. Satanás acusa a los que no han aceptado a Cristo, a los que no han sido lavados con su sangre, a los que todavía tienen el pecado de Adán. Satanás los acusa día y noche.